Y algunos reparos anatómicos que ustedes tienen que tener en cuenta cuando empiecen a dar anestesia. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es el esquema de inervación de los maxilares, que eso me imagino que lo saben porque hace poquito que vino un neuro. Bueno. Vamos a repasar entonces algunos conductos que están relacionados a la anestesia. Conducto y orificio suborbitario, dentario anterior, dentario posterior, palatino anterior, palatinos posteriores, dentario inferior y conducto mentoniano. ¿Hay algunos de estos que les resulte desconocido? No. Suborbitario. El suborbitario, el que está en el malar. ¿Cuál? El suborbitario. El suborbitario está en el maxilar superior. Ah, maxilar superior. En la cara anterior del maxilar superior, debajo de la órbita. Sí. Ahora lo vamos a ir viendo cada uno. ¿Notaron esto? Sí. Vamos a empezar por el conducto suborbitario. Vamos a hacer una diferencia entre conducto suborbitario y agujero suborbitario. Claro. El conducto, imagínense primero la órbita, la cavidad orbitaria, el piso de la cavidad orbitaria. En el piso de la cavidad orbitaria hay un canal suborbitario. Ese canal se transforma en conducto suborbitario, y desemboca en el agujero suborbitario. Entonces, el agujero suborbitario está ubicado en la cara anterior del maxilar superior. El canal suborbitario está ubicado en la cara superior del maxilar superior. Y el conducto une el canal al agujero. Bueno, voy a repetir lo que dice acá. Conducto suborbitario. Comienza entonces en el piso de la órbita en forma de canal suborbitario. Ese canal luego se transforma en conducto y ese conducto se dirige hacia abajo y adelante para terminar en el agujero suborbitario. Para nosotros aplicar anestesia lo que tenemos que saber localizar es el agujero suborbitario. Este agujero suborbitario está ubicado en la cara anterior del maxilar superior, debajo del reborde orbitario inferior, ubicado a 8 milímetros por debajo del reborde orbitario y 5 milímetros por dentro de la línea centropupilar. Esto es mirando al frente, ¿no? El paciente. Pero esto sería una infiltrativa igual. O Sí. un tipo de anestesia. Sí. La técnica anestésica se punza, el fornix quiere decir fondo de surco, a la altura del segundo molar superior siguiendo el eje del diente. Esto igual después, lo importante que ustedes sepan es localizar el conducto. La técnica de anestesia no se preocupen porque la van a ver y la van a practicar. Acá no la vamos a practicar. Premolar. Molar está más atrás. Ahí tenemos el agujero suborbitario, la punción, y lo que se ve en amarillo sería la planestesia que provoca. ¿Por qué están anestesiados los dientes también? Porque los dientes los inerva el dentario anterior, que es rama del suborbitario. Y acá, a nivel de los premolares, como la anestesia es infiltrativa, quiere decir que pasa a través del hueso. Por eso también inerva los premolares. Conducto dentario anterior. El conducto dentario anterior está dentro del hueso. En ningún momento sale del hueso el conducto dentario anterior.
se desprende del conducto suborbitario por detrás del agujero suborbitario. Contornea el orificio piriforme y llega a los ápices de incisivos y caninos superiores. Orificio piriforme, De la nariz. claro, el del anterior de la fosa nasal. Este conducto, es decir, el nervio, que es lo que va dentro del conducto, se anestesia por vía infiltrativa, es decir, que la anestesia se descarga por fuera del hueso y por vía infiltrativa, como el hueso es poroso, se anestesia el nervio dentario anterior. La punción es a nivel del fondo del surco, siempre por distal de la pieza en la que van a trabajar. Ahí tenemos. Este es el ganglio de Gasser, ¿se acuerdan? Nervio maxilar superior, conducto suborbitario, agujero suborbitario. Y del conducto suborbitario se desprende el nervio dentario anterior que va por el conducto dentario anterior. Este conducto nunca sale del interior del hueso. Vamos con los conductos dentarios posteriores. Son estos de acá. Conductos dentarios posteriores. Están ubicados en la cara posterior del maxilar superior. Este es el maxilar superior, ¿ven? Tiene una cara superior, una cara anterior y una cara posterior. Esta cara posterior también se la llama tuberosidad del maxilar superior. Son dos conductos pequeñitos que están ubicados en la tuberosidad del maxilar superior por encima del reborde alveolar, entre 1 a 2 centímetros y medio, por encima del reborde alveolar y detrás del último molar. En la técnica anestesia también se punza el fondo del surco detrás de una cresta que está acá. La cresta cigomato-alveolar, que es la que separa la cara anterior de la posterior. Yo no sé si se acuerdan, pero había una pregunta en osteología que decía qué separaba esta cresta. No sé si estaban los dos temas, ¿no? Un tema estaba seguro. Se separa la cara anterior de la posterior. Esa cresta es importante por la anestesia, porque ustedes para anestesiar estos conductos tienen que ir por detrás, por distal de la cresta, cigomato-alveolar. Ahí. Ahora vamos con los, esos eran los dentarios, suborbitario y dentario, anterior y posterior. El medio es lo mismo que el posterior. El nervio, ¿no? El nervio del nervio. Vamos con el palatino anterior o incisivo. ¿Se acuerdan dónde estaba? Tenemos el paladar. Acá había un agujero detrás de los incisivos, palatino anterior o incisivo, y acá palatino posterior. Los palatinos posteriores son dos, el incisivo palatino anterior es uno solo. Está ubicado en la zona retroincisiva, quiere decir por detrás de los incisivos centrales superiores, ¿no? ¿Con quién comunica? La cavidad bucal o el paladar con lo que está arriba, que es la fosa nasal. Y tiene una forma de Y o de Y, como más les guste decir. Esto es así. Vamos a como si lo viéramos por delante. Acá arriba están las fosas nasales. Hay un tabique, fosa nasal de un lado, fosa nasal del otro. Y acá abajo tengo la cavidad bucal.
Entonces el conducto viene así, de cada fosa nasal, y después hace uno solo, que llega a la cavidad bucal. Eso es para explicar la I. ¿Se entiende? Tiene forma de Y. ¿Por qué? Porque las fosas nasales son dos y la cavidad bucal es una sola. Ahora, ¿dónde desemboca el conducto? Acá. Lo vamos a hacer más grande. Vamos a ver que no es un solo conducto, está como tabicado. Así. Conducto incisivo o palatino anterior. Acá. Los orificios que quedan cerca de la línea media se llaman orificios de escarpa y por ahí pasan los nervios. El nervio nasopalatino de un lado y del otro, porque hay uno derecho y uno izquierdo. Y los que están hacia afuera, los laterales, por ahí pasan los vasos, es decir, la arteria y la vena. ¿Cómo se llamaba? Dice ahí. Bueno, sí dice, esfenomalatinos internos. ¿Se acuerdan? La arteria y la vena esfenopalatina interna y el nervio nasopalatino. Si le dicen esfenopalatino interno, no está mal, también es correcto, pero se lo llama más al nervio nasopalatino. Y los que están por fuera se llaman conductos de Stenson. ¿Dónde se ubica este conducto? Palatino anterior incisivo. Detrás de los incisivos. Entre medio centímetro a 1 centímetro por detrás. Y eso está en el hueso, el orificio. Y está cubierto por fibromucosa de tipo masticatorio, que a ese nivel forma como una papila, que se llama papila incisiva, y que esa papila está muy inervada, es decir, que al pinchar duele. La técnica de anestesia, se introduce la aguja a la altura de esa papila y se sigue el eje del incisivo central superior. ¿Cómo es el eje del incisivo central superior? ¿Es derechito? No. ¿Está inclinado hacia? Palatino. Hacia palatino. Ahí tenemos conducto palatino anterior o incisivo. Este conducto se forma cuando se articula el hueso maxilar de un lado con el del otro. Si no, es un canal. Canal de un lado, canal del otro forma un conducto. ¿El canal es lo mismo que rafe medio? No. Rafe medio es en la fibromucosa, como se sigue la misma línea de esta sutura, rafe medio, pero no en el hueso, sino en la mucosa. Tendríamos, por ejemplo, si yo viera acá en vez del hueso, estaría viendo mucosa, vería acá la papila incisiva y hacia atrás el rafe medio, y acá las arrugas palatinas. Ah, ok, perfecto. Gracias. Ahí están siguiendo el eje del central. Ahora vamos a los ese era el anterior, ahora vamos a los conductos palatinos posteriores, que hay uno de un lado y otro del otro. Estos conductos palatinos posteriores ya no se encuentran en el maxilar superior, sino en los huesos palatinos, en la lámina horizontal del palatino. La ubicación es entre el paladar duro y el paladar blando por delante, o sea, están en el paladar duro, pero ya en el límite con el paladar blando. A ese nivel, en la mucosa, es decir, en el tejido blando, se observa una depresión de un lado y del otro que se llama foveola o fóvea palatina.
Acuérdense que para distinguir dónde empieza el paladar duro y el paladar blando, tienen que hacerle al paciente decir "ah", y entonces se va a marcar una línea, que es la división. El paladar blando, cuando el paciente dice "ah", vibra, en cambio el paladar duro queda fijo. Eso es igualmente, cuando estén en la boca del paciente se van a dar cuenta perfectamente. La técnica de anestesia en la desembocadura o dentro del conducto. Igualmente, lo que tanto en el maxilar superior, por vestibular y por palatino, el tipo de anestesia que se da son infiltrativas, no es necesario acceder al conducto. No, te iba a preguntar, es una preguntonta, pero tenés que justo. No. No. No, porque vos das infiltrativa y te va a tomar. Lo que pasa es que, bueno, si hay una técnica, por si vos querés entrar en el conducto, por ejemplo, el que hace cirugía, necesita entrar en el conducto, porque el conducto está en la cavidad bucal. Pero ¿dónde empieza? Si yo entro en el conducto, ¿a dónde llego? A la fosa pterigomaxilar. Y ahí puedo anestesiar de manera troncular el nervio maxilar superior. En el caso de que tuviera que sacar un tumor, ¿no? Eso lo que hago yo, odontología general, no, nunca tuve que anestesiar dentro del conducto. Eso después lo van a ver bien en anestesia. En el maxilar superior la anestesia es infiltrativa. En cambio, en el maxilar inferior, como el hueso es compacto, la anestesia es troncular. Hay que ir directamente al nervio dentario inferior, que ahora vamos a ver cómo. Conducto entonces dentario inferior. Dijimos entonces, en el maxilar superior el hueso es esponjoso. Entonces la anestesia es infiltrativa, es más sencilla. Siempre se anestesia, estoy hablando del superior, el fondo de surco por distal de la pieza en la que van a trabajar. Para operatoria, si tuvieran que hacer una extracción, esa anestesia la tienen que completar por palatino, porque si no duele por palatino cuando sacan el hierro. Esa anestesia por palatino es a nivel del paladar, a la altura del ápice de la pieza en que van a trabajar. Esto no hace falta que lo anoten porque lo van a ver cuando vean anestesia. Solo que se den cuenta la diferencia. Como el hueso es esponjoso, yo descargo la anestesia al lado y penetra en el hueso y el nervio está dentro del hueso y lo anestesia. En el maxilar inferior no pasa eso porque el hueso es compacto. Entonces, yo tengo dentro del hueso un conducto dentario inferior. Me imagino que todos saben bien dónde están ubicados, ¿no? La entrada de ese conducto está en la cara interna de la rama montante, al lado de una espina de Spitz. Ahí comienza el conducto. Se dirige hacia abajo y adelante y termina a la altura del agujero mentoniano, ¿sí? Para localizar la entrada del conducto, que es donde tengo que dar la anestesia, a la altura de la espina de Spitz, esto es 1 centímetro por encima, o un dedo, por encima de la cara oclusal del último molar. Si el paciente fuera desdentado, 2 dedos. ¿Entiende? Dice 8-14 milímetros por dentro del borde anterior de la rama montante. Quiere decir que del borde anterior de la rama montante la aguja tiene que ir más o menos 1 o 2 centímetros hacia adentro. Bueno, 1 o 2 centímetros para hacerlo más, no tan 8 o 14 milímetros, es difícil medir 8 milímetros, 14 no. ¿Dónde tengo que pinchar? Porque yo no, si tengo el paciente con la boca abierta, la espina de Spitz no la veo. Tengo que saber más o menos dónde está. Para eso tengo un triángulo. Ese triángulo se llama pterigo, temporomandibular, o triángulo para dar la anestesia triangular. El triángulo, fíjense, está dibujado ahí en celeste, la base es superior y el vértice es inferior. La base es el surco amular. ¿Se acuerdan del surco amular? Sí, la unión entre el palatino puede ser algo así. Acá. Entre la apófisis pterigoides y el maxilar superior. El palatino queda por dentro. Surco amular, surco amular. Esa es la base.
Después tiene dos lados, un lado interno y un lado externo. El lado interno es el ligamento pterigomaxilar, que se ve en el fondo de la boca, se ve como un rafe pterigomaxilar. Es un ligamento del ATM, que iba del gancho de la ala interna de la apófisis pterigoides al vértice del trígono retromolar. Se llama ligamento pterigomaxilar, pterigomandibular o aponeurosis buccinato-faringea. De todas esas maneras se puede llamar. Y el lado externo corresponde a la cresta temporal. Cresta temporal o también el borde anterior de la rama montante también sería correcto. La cresta temporal está un poquito más adentro, en la cara interna de la apófisis coronoides y baja hasta el trígono retromolar. El vértice del triángulo corresponde al vértice del trígono retromolar. Acá tienen el triángulo, ¿ven? Este de acá es el ligamento. El ligamento está dentro, más en un plano más profundo. Lo que se ve acá se llama rafe pterigomandibular, que no es otra cosa que el ligamento. Hacia afuera, cresta temporal, hacia arriba, surco amular. Y hacia abajo el vértice. En el centro de ese triángulo, ahí tengo que pinchar. Esto es para la anestesia troncular del nervio dentario inferior. Voy a estar acá descargando la anestesia. Fíjense. Descargo la anestesia acá, se va a anestesiar el dentario inferior, el incisivo y el mentoniano. Acá no, porque acá es el bucal. Para hacer una extracción debería completar acá la anestesia. Y acá también está anestesiado el nervio lingual. Este es el dentario inferior y el que está un poquito por delante es el lingual. El lingual que se anestesia en la misma maniobra. El lingual, nervio lingual y dentario inferior. Quiere decir que si yo necesito extraer un incisivo lateral inferior de X lado, con la anestesia troncular me alcanza. Ahora, si tengo que extraer un premolar, tengo que dar la troncular, pero tengo que completar por el bucal también, porque si no le va a doler. Ah, no. Nos queda el conducto mentoniano. El conducto dentario inferior termina a la altura del conducto u agujero mentoniano, que está ubicado en la cara externa o anterior del cuerpo mandibular entre los premolares inferiores, ¿no? En el adulto, ese orificio está equidistante del reborde alveolar y de la basal. A medida que pasan los años, el reborde alveolar se reabsorbe, porque se pierden piezas dentarias. Si no se pierden, no, pero si se pierden, que es lo más común, se reabsorbe. Quiere decir que el orificio, a medida que pasan los años, se acerca al reborde alveolar. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces cuando hacemos la completa, el borde de la completa toca el orificio mentoniano y duele. Técnica de anestesia. Se punza en el agujero mentoniano teniendo en cuenta la dirección, que es de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante y de afuera hacia adelante. Igual tampoco es lo mismo que antes, no es que tienen que entrar en el conducto, solamente ahí sería una especie de anestesia infiltrativa entre los premolares inferiores. Acá tenemos el dentario inferior, mentoniano, que sale por el agujero mentoniano, y medio incisivo, que es el que queda por dentro. Agujero mentoniano, a la altura de los premolares. Esto radiográficamente se ve como una
ustedes sacan una radiografía de los premolares, no sé si ya vieron técnica radiológica, todavía no. Si yo digo radiolúcido, radiopaco, no saben de qué hablo.